Bueno, buenas tardes. Me llamo Luis Murillo, trabajo en Genexus hace bastante tiempo y entre las tareas que desarrollo dentro de la empresa soy SAP Program Manager para Genexus, para todo lo que son soluciones alrededor del mundo de SAP y en verdad esta es la tarea que más me divierte dentro de la empresa. Eh, es la que más me motiva porque es investigar cosas nuevas, etcétera. Entonces, lo que voy a pasar a hacer a continuación es contarles en Genexus 15 cuáles son todas las soluciones que estamos incorporando para trabajar alrededor del ecosistema de SAP. Es un poco, no sé si los que fueron a la charla de Eugenio, es un poco esa charla bajada un poco a tierra para los developer Genexus, desde el punto de vista de developer Genexus, qué es lo que yo tengo que hacer con Genexus 15 para tomar ventaja de todas estas oportunidades que él mencionaba. Este, un poco ya se mencionó en las charlas anteriores que hubo alrededor del tema, pero hay bastante confusión en la gente que no está en el mundo de SAP. Cuando se nombra SAP, todo el mundo siempre piensa en el ERP. Y si bien ese es el producto más exitoso de la compañía, la empresa tiene una cartera enorme de productos y en particular en los últimos tiempos está potenciando y poniendo foco en otros productos nuevos, sin dejar de lado el ERP, ¿verdad? Pero es como que el ERP ya está estabilizado y ahora están intentando crecer en nuevas soluciones. Y bueno, vamos a ver cómo nosotros posicionamos a Genexus con su versión 15 en particular, para tomar provecho y transformarla en la herramienta de desarrollo para todas estas nuevas alternativas que la empresa SAP está brindando a sus clientes y a nuevos clientes. Entonces, hecha esta aclaración, la charla la vamos a dividir un poco en lo que es el Genexus ERP Connector para SAP, que esta funcionalidad de nuestra versión es bien orientada al ERP de SAP. Después vamos a comentar qué es lo que incorporamos en Genexus 15 para tomar ventaja de la nueva base de datos que SAP está potenciando, que se llama SAP HANA Database, y además cómo podemos nuestras aplicaciones Java hacerle deploy a la nube, que también comparten el nombre de HANA, pero en este caso es HANA Cloud Platform. SAP alrededor de su producto estrella HANA, que es la base de datos, comenzó a desarrollar un montón de soluciones que la complementan. En particular, una es la nube para poder hacer deploy de aplicaciones Java que utilizan esta base de datos, y en particular está moviendo sus ERPs también a esta plataforma. Y por último, es en qué estamos trabajando en nuestros laboratorios para, del mismo modo que permitimos desarrollar aplicaciones con Genexus que se integren al ERP de SAP, también para su ERP de nicho para pequeñas empresas, que se llama Business One. También tuvimos muchos clientes que nos planteaban la inquietud de querer desarrollar cosas con Genexus para extender este ERP. Y bueno, en Genexus 15 también vamos a estar brindando soluciones en este sentido. Bueno, sobre el Genexus ERP Connector para SAP, no voy a profundizar mucho porque es un producto que ya lo liberamos para nuestra versión Genexus Evolution 3. Simplemente en Genexus 15 lo que tenemos es un producto ya adoptado por nuestra comunidad, ya probado, ya estabilizado. Hemos simplificado algunas cosas, hemos mejorado algunos problemas que se han encontrado. O sea, en la versión 15 es un producto ya estable, y adicionalmente en la versión anterior, Evolution 3, nosotros para instalarlo teníamos que correr un setup independiente. En Genexus 15 el ERP Connector ya viene con la versión, o sea, ustedes al instalarse Genexus 15 ya tienen el ERP Connector incorporado en la versión. Lo único que después tendrán que hacer es pedir licencia como para cualquier otro producto de nuestra plataforma de desarrollo. Aquí lo que toca ahora entonces, teniendo ya un producto estabilizado, yo realmente lo he usado y tengo empresas amigas que lo han usado, me resulta totalmente natural, transparente y fácil desarrollar aplicaciones con Genexus integradas al ERP. Yo desde el año 2000 vengo utilizando Genexus para desarrollar aplicaciones de alguna manera que se integraran al ERP de SAP, y era bastante engorroso. Ahora es realmente
trivial, lo digo de mi experiencia y comentarios que he recibido de gente que ya ha usado el conector. Entonces, a la comunidad lo único que resta decirle es, hay una gran oportunidad, como decía Eugenio, es un mercado muy grande, no hay excusas ahora para que se caigan las bandejas, no hay excusas para decir, no conozco qué es SAP, entonces se me dificulta desarrollar una solución. No hay necesidad de conocer nada, es usar el conector y mirar la API, leer la documentación que el propio conector en tiempo real nos está mostrando, probarla y poner manos a la obra, o sea, hands-on labs. Simplemente por si alguno no ha escuchado charlas de otros eventos anteriores o no tiene conocimiento de qué estamos hablando cuando hablamos del conector para el ERP de SAP, voy a hacer una rápida explicación de cómo es la arquitectura. SAP en su ERP disponibiliza todos los objetos de negocios que maneja. Objetos de negocios son clientes, productos, pero también son facturas, asientos contables, órdenes de compra. Las disponibiliza a través de una API donde, como en esa API publica estos Business Objects, cada una de estas API se llama BAPI, BAPI de Business API. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es consultar este repositorio de objetos de negocios e interactuar con ellos. Para poder interactuar con ellos, SAP definió un protocolo particular que se llama RFC, es una sigla de Remote Function Call, con el cual desde lenguajes como C# o Java nosotros podemos hacer llamadas nativas a cada uno de estos objetos de negocio y podemos hacer dos cosas. Podemos ejecutarlas directamente o también consultar toda la metadata de estas APIs, con lo cual obtenemos toda su documentación y un montón de información alrededor del funcionamiento de la API. Nosotros lo que hicimos en GeneXus es desarrollar el conector, que lo que hace es, desde dentro del IDE de GeneXus, se puede conectar a una instalación de SAP y consultar este repositorio de APIs. Entonces yo desde dentro de GeneXus voy a poder estar viendo toda la metadata y toda la documentación de todas las APIs que cualquier ERP en forma estándar disponibiliza. Una vez que yo defino cuáles son las APIs que voy a desarrollar, que voy a utilizar en mi proyecto, por ejemplo, si estoy desarrollando una aplicación para toma de pedidos móviles, evidentemente voy a necesitar los clientes, voy a necesitar los productos, entonces selecciono esas APIs y las incorporo dentro de mi base de conocimientos. GeneXus, cuando yo haga esto, lo que va a hacer, me va a definir automáticamente un external object del tipo de esa API y todos los SDT de tipo de datos estructurados que esta API pueda utilizar como parámetro tanto de entrada como de salida. La puedo probar directamente desde el IDE cómo es el funcionamiento de esa API, o si la incorporo dentro de mi cabeza, comenzar a desarrollar mi aplicación que va a poder hacer uso de todos los métodos que esta API expone. De este modo voy a poder consultar los clientes, crear un pedido de ventas, etc. Y desde el punto de vista del developer GeneXus es simplemente hacer un call a una función. Es como que estuviera haciendo un call a un proc, haciendo una llamada a un external object. No tengo que hacer más que eso. Luego, nuestros generadores, tanto C# como .NET, le incorporamos la inteligencia de que cuando encuentre una llamada, un call a este external object, que no es un proc, tengan la inteligencia de generar una aplicación C# o Java que realiza una llamada utilizando el protocolo RFC. Por lo tanto, la aplicación que yo vaya a generar va a ser una aplicación que se integra utilizando el protocolo nativo que SAP sugiere para llamar objetos de negocios de su plataforma. Por ese motivo, como utilizamos el protocolo que ellos definen, es que nosotros nuestro conector lo pudimos certificar. Entonces, el conector de GeneXus está certificado por SAP, por lo tanto, cuando ustedes desarrollen una aplicación utilizando GeneXus, pueden decirle a sus clientes que fue desarrollada con una herramienta certificada por SAP para integrarse con su ERP. Acá había unos teléfonos celulares que, como cambiamos de máquina, me faltaron los iconos, pero es eso. Lo segundo que incorporamos en GeneXus 15, como les decía, el conector al ERP ya estaba desde Evolution 3 Upgrade 3, y lo que voy a hablar de aquí en adelante es solamente en GeneXus 15.
En GeneXus 15 vamos a dar soporte a HANA-DB como un datastore nativo, como SQL Server, Oracle, como cualquier otro, y adicionalmente para las aplicaciones generadas en Java vamos a poder hacer un deploy automático a la nube de SAP llamada HANA Cloud Platform. ¿Por qué nos interesó a nosotros soportar HANA-DB como un motor de base de datos más, siendo que ya teníamos otros? Por dos características principales. HANA-DB es un motor de base de datos totalmente in-memory, que no utiliza discos, con lo cual la hace altamente performante y adicionalmente permite que las tablas que se creen en esta base de datos sean almacenadas por fila o por columna, dependiendo del uso que yo le voy a dar a la tabla. Si es una tabla que tiene alto uso transaccional, evidentemente va a ser más performante que yo la almacene por fila como de forma tradicional, pero si es una tabla que yo la voy a usar para hacer consultas a muchas agregaciones, más que nada tablas de consulta, va a ser mucho más performante que yo lo almacene por columna en lugar de por tabla. Mirando estas dos características, bueno, primero que nada nos pusimos a investigar esta base de datos. En esta área nos pareció que era una base de datos con una base teórica muy sólida. Empezamos a probarla y nos resultó una muy buena base de datos. Entonces dijimos, por estar trabajando en la línea de posicionar a GeneXus como herramienta de desarrollo en el mundo de SAP, esta ser una base de datos que SAP potencia, nos parece bueno incorporarla y adicionalmente de este modo ganábamos que tenemos en GeneXus nuestra primer base de datos in-memory y con almacenamiento columnar. SAP HANA-DB es la primera base de datos que GeneXus soporta con esta característica. Adicionalmente tiene otras ventajas que nos hizo atractivo incorporarla en GeneXus 15. Una es que tiene un alto uso de procesamiento paralelo, pero todo esto que yo digo es atrás de la base de datos, ¿no? Para el desarrollador GeneXus esto nos viene agregado como de regalo, digamos, ¿no? Para nosotros es una base de datos más, pero HANA-DB tiene alto uso de procesamiento paralelo, o sea, saca ventaja de procesamiento paralelo a gran escala. O sea, si yo tiro un mismo select y tengo varios procesadores disponibles, la base de datos toma ventaja de esto. Al ser almacenada por columna, tiene alta compresión de datos, tiene algoritmos de compresión muy complejos que realmente hace que si tengo volúmenes de información muy grandes, ocupen poco espacio en memoria. Y como dato que a nosotros nos hizo relativamente sencilla la adopción de esta base de datos, a pesar de toda esa complejidad teórica y de implementación que tiene atrás, existen bibliotecas JDBC y ADO para accederla y el lenguaje de consulta sigue siendo SQL. Toda la complejidad que vimos anterior la resuelve HANA-DB por detrás. Entonces, para nuestros generadores seguía siendo escribir sentencias SQL utilizando el driver necesario. Entonces, para un developer GeneXus es transparente todo esto, va a poder desarrollar sus aplicaciones como lo viene haciendo, utilizando esta base de datos, con lo cual va a tener dos ventajas. Una es la alta performance que esta base de datos ofrece y dos, el apoyo de SAP en soluciones que utilicen esta base de datos, porque es algo que SAP está buscando en el mundo. Gente que utilice esta base de datos como un motor de base de datos, independiente de su ERP. Como les decía, si lo miramos ahora desde el punto de vista de GeneXus, para utilizar esta base de datos, lo único que ustedes tienen que hacer es, cuando definen el datastore que va a usar su base de conocimientos, decirle que es HANA-DB, así como hacían antes con SQL, con Oracle o con cualquier otra. Una vez que dicen eso, setear el driver que van a usar, si es JDBC o si es ADONet, definir el nombre del esquema. En SAP tiene una particularidad, es similar a Oracle, la base de datos es única y nosotros lo que creamos son diferentes esquemas. Entonces lo que tenemos que hacer es indicar el nombre del esquema. Y una vez hecho eso, cuando nosotros definamos nuestras transacciones en nuestra base de conocimiento GeneXus va a crear las tablas y
Como decíamos, HANA-DB permite almacenamiento columnar o almacenamiento por fila. Entonces, a cada una de las tablas que GeneXus, en base al modelo, define, lo único que podemos hacer nosotros es setearle una propiedad a la tabla si lo que vamos a querer es que sea almacenada por fila o por columna. Y eso es transparente para el usuario y es GeneXus quien se encarga de hacer la creación de la tabla de forma columnar o, o por fila. El developer GeneXus lo que va a tener que tener en cuenta es lo que le comentaba. Si la transacción es de alto uso transaccional, o sea, la tabla de facturas, evidentemente es muy probable que la vaya a usar almacenada por fila, pero si es una tabla que lo que más hago son agregaciones o cosas por el estilo, va a ser más performante almacenarlas por columna. Pero toda la complejidad es transparente para el developer GeneXus. La resuelve GeneXus y el motor HANA-DB por detrás. Bueno, del mismo modo, en GeneXus 15 también estamos incorporando la posibilidad, como les comentaba, de que nuestra aplicación, si es Java desarrollada con GeneXus, de forma automática la podamos estar haciendo deploy a la nube de HANA, que conocida con el nombre HCP, de HANA Cloud Platform, y de vuelta. ¿Por qué el interés de hacer deploy de aplicaciones Java a esta nube? Bueno, nosotros estamos soportando todas las nubes que nos parecen relevantes e importantes para que las aplicaciones GeneXus puedan ser deployadas ahí. En particular, HCP nos resulta interesante, primero que nada, como les comentaba, porque SAP con todo su poder de marketing está haciendo push para que se haga deploy de aplicaciones ahí, y como comentaba Eugenio, SAP también, si ustedes son developers y quieren publicar su solución ahí, comparte las ganancias ofreciendo un 75% de lo que pague el cliente que tiene una aplicación deployada ahí con el developer. Entonces es una plataforma interesante y la incorporamos como una más de todas las nubes que soportamos para hacer deploy de aplicaciones. Y de vuelta, más allá de toda la complejidad que tenga esta plataforma, lo que estamos acostumbrados a hacer en GeneXus es tratar de ocultar toda la complejidad para el developer. Entonces, desde el punto de vista GeneXus, cuando yo tengo una aplicación, la desarrollo, después que la tengo desarrollada, para hacer el deploy a esta nube, lo que voy a hacer es ir a la funcionalidad de deploy de aplicaciones, elegir los objetos main, a los cuales yo voy a hacer deploy en esta nube. Esos objetos main van a llevar todo su árbol de llamadas. Y en el target, donde indico a qué nube voy a hacer el deploy, simplemente elijo la nube HCP. Aquí tengo unos parámetros que son los parámetros de conexión, cuál es el host, donde tengo el SDK, porque GeneXus hace uso del SDK del deploy para generar el paquete y subirlo, y después los datos para conectarme a esa nube, el usuario, etcétera, que cuando me creé un usuario en la nube de HCP se me brindó. Una vez que hago eso, aprieto el botón deploy y la aplicación automáticamente se sube a la nube y queda deployada ahí y puedo ejecutarla directamente. O sea, me olvido de que estoy haciendo un deploy de una aplicación Java, una nube HCP con toda la complejidad. Si nosotros tuviéramos que hacer eso a mano y leer toda la documentación que SAP nos disponibiliza, en GeneXus son simplemente 2 clics. Hay una opción aquí que en lugar de hacer el deploy directo puedo armar el paquete y después dárselo a alguien para que alguien lo suba a mano a esta nube, pero puedo tener el ciclo completo y que GeneXus se encargue de hacer todo. Entonces, bueno, una vez más, puedo desarrollar las aplicaciones con GeneXus y haciendo uso del SDK para subir las aplicaciones, es GeneXus el que encapsula todo el conocimiento de qué es lo que hay que hacer para que esa aplicación quede hosteada y corriendo en la nube de HANA. Por último, ¿qué estamos incorporando en GeneXus 15 para SAP Business One? Que es la otra pata del mundo SAP que nos interesa atacar. Como les decía, Business One es el ERP para pequeñas empresas y nosotros estamos trabajando. Esto no está liberado en la versión GeneXus 15 que hoy estamos liberando, sino que va a ser liberado en algún upgrade futuro, pero ya lo tenemos en nuestra versión Trunk en la que trabajamos en laboratorio, ya lo tenemos operativo y ya lo estamos probando.
Incluso estuve la semana pasada en un curso con la gente de Valquimia en SAP Argentina y estuvimos probando todo este tipo de cosas. Y lo que vamos a permitir es, Business One está disponibilizando para integrarse a él, utilizando el protocolo OData para disponibilizar todo su modelo de datos, con el cual, y a través de servicios OData yo voy a poder interactuar con todo el modelo de datos, por lo tanto con todo el ERP Business One. Nosotros en GeneXus 15 lo que hacemos es incorporar un inspector de servicios OData y adicionalmente a nuestros generadores una vez más le incorporamos la inteligencia de saber hacer llamadas a estos servicios. Entonces en GeneXus, dentro de la funcionalidad de herramientas donde tenemos todos nuestros inspectors, tenemos uno en particular que se llama External Data Store Service Import, y ahí lo que podemos hacer es elegir el nombre de una URL donde esté publicado un servicio o data. En caso de que tenga seguridad, bueno, usuario, password, etc. Y este inspector lo que hace es pedirle a este servicio toda la metadata que el servicio publica, porque los servicios OData, además de disponibilizar datos, disponibilizan metadata de cuáles son las entidades que está publicando y cómo son las navegaciones entre estas entidades. Yo el miércoles voy a estar dando una charla en la mañana específica del protocolo OData, donde se explican más en detalle estas cosas, pero básicamente nuestro inspector lo que hace es pedirle al servicio, bueno, dame la metadata. Una vez que le pide esta metadata, como ven aquí yo estoy consultando un servicio de SAP RP y el inspector detectó que en ese servicio hay 4 entidades que el servicio me disponibiliza. Una es Business Partner, productos y pedidos de venta con sus líneas. Una vez que yo elijo de ese servicio las entidades que voy a usar en mi KB, simplemente lo importo y GeneXus hace 2 cosas. Primero que nada, me define un data store con todas las propiedades para saber dónde está ese servicio al momento de generar el código, ¿no? O sea, de aquí va a sacar la información de a dónde va a tener que conectarse para interactuar con este servicio. Eso lo hace definiendo un data store con estos datos. Y adicionalmente, por cada entidad me define una transacción. Aquí ven que tengo una transacción por cada una de las entidades que el inspector determinó que ese servicio disponibilizaba. Pero no son transacciones con tablas atrás, son algo muy parecido a un data view. Son transacciones, las conocidas transacciones dinámicas que en GeneXus 15 comenzamos a incorporar, donde, como les decía, como ven, por cada una de las entidades que detectó, definió una transacción y además el data view asociado a cada una de ellas, con lo cual se le indica a GeneXus que esta no es una transacción con una tabla atrás, sino que es una transacción con un proveedor de datos atrás. En este caso, al mirar el data source, sabe que el proveedor de datos es un servicio OData. Entonces, nuestros generadores de código van a saber cómo hacer estas llamadas HTTP para navegar, porque el protocolo OData tiene una especie de SQL, un dialecto similar al SQL para poder interactuar, con lo cual yo cuento con todas las operaciones CRUD para interoperar con las entidades que el servicio OData disponibiliza. Como les decía, esto surgió como un proyecto aparte de SAP de incursionar en este protocolo OData y bueno, nos vino bien porque Business One y SAP en general, pero en particular Business One, disponibilizaba como método de integración a este ERP este protocolo OData. Entonces se juntaron los dos mundos y bueno, tenemos un inspector que nos permite desarrollar aplicaciones que se integren utilizando el protocolo OData a Business One. En particular, esta es una consulta que yo en este curso que les comentaba que estuve la semana pasada con mis amigos de Valquimia, hice sobre toda la metadata de los servicios OData que Business One disponibiliza. Esto es el inspector GeneXus 15 consultando la metadata de Business One, la capa de la API que Business One disponibiliza para integrarse con él. De vuelta, cada una de estas van a poder ser transacciones dinámicas en mi KB GeneXus y para el developer GeneXus
no va a ser más que realizar for each sobre las entidades de Business One para yo poder desarrollar cualquier extensión sobre este RP. Entonces, para terminar, yo creo que GeneXus 15, si bien yo puedo desarrollar aplicaciones a mano utilizando toda esta plataforma que SAP disponibiliza, estoy picando código JavaScript a mano y desarrollando de un modo tradicional. Sin embargo, yo creo que con GeneXus 15, al ocultar toda esa complejidad, estamos posicionando GeneXus como la herramienta idónea para desarrollar aplicaciones que tomen ventaja del ecosistema de SAP, tanto sea del ERP tradicional que conocíamos, de Business One y de todo lo que es su plataforma HANA, tanto sea base de datos como deploy a la nube. Entonces GeneXus, creo yo, se va a transformar en la herramienta más natural para extender los ERPs de SAP y usar la nueva plataforma tanto de base de datos como de nube que SAP disponibiliza y está haciendo push para que la gente vaya a utilizar. Bueno, esto es un poco todo lo que le quería contar. Pueden probar todo esto en GeneXus. SAP disponibiliza trials de su base de datos, trials de la nube, con lo cual pueden probar. Y bueno, les invito a aprovechar esta oportunidad. Como decía, visto desde el punto de vista de un developer, GeneXus sigue siendo más de lo mismo, más GeneXus. Y de regalo estoy haciendo uso de toda esta oportunidad de clientes ávidos de soluciones en tiempo rápidas, desarrolladas y a costos razonables que nosotros podemos ofrecerles. Muchas gracias. ¿Duda, pregunta? ¿Estoy acá o afuera?